millones. 12.000 millones correspondían a proveedores de helicópteros y 5.000 millones a un solo proveedor de viviendas. ¿Qué hace entonces la Senapred? Logística. Estuve revisando el tipo de profesionales con que cuenta. 11 periodistas, 3 asistentes sociales, 3 psicólogos, 16 secretarias. Curioso, hoy día muy poca gente tiene secretaria, pero acá hay muchísimas. 18 directores regionales, 16 coordinadores regionales, 21 profesionales de operaciones, 139 operadores de turno, un jefe de gabinete. Y oiga bien, 2 analistas de logística, con sueldos demasiado bajos como para suponer que son realmente expertos en esta especialidad. La impresión con que me quedo, insisto, con que lo que tenemos acá es la información que ellos mismos dan, es que tienen mucho más gente de la que necesitan y mucho menos capacitadas de lo que hace falta. En la búsqueda me encontré también con una infografía, ¿ya?, en que daban cuenta de uno de sus objetivos de la Senapred. Seguro que acá intervino alguien de Boric. Hablo comillas: planificar, coordinar y supervisar los instrumentos para la gestión de riesgos de desastre con enfoque de género y de derechos. Sacos de pelota. ¿Será posible que en lugar de tanta porquería ideológica, perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, asuman o consideren la perspectiva de hacerlo bien, la perspectiva de excelencia? Yo creo que antes de hacer un juicio taxativo tenemos derecho a saber cómo se prepararon todas y cada una de las instituciones fiscales para esta situación. Porque no es posible que paguemos durante todo el año para que después nada funcione y no pase nada. Acá hay casi 400 personas desaparecidas y el Estado está cobrando impuestos para estar a cargo de estas situaciones. Espero que el Parlamento ejerza su función fiscalizadora en primer lugar y que Boric empiece a darse cuenta de que acá falta gestión y que la gestión puede ser la que determine que una persona viva o muera. No es un detalle. En los últimos meses del 2019 y durante la pandemia, Sebastián Piñera fue acusado de violador de derechos humanos y asesino. Siempre fue mentira, siempre lo dije, no solamente respecto de él, también respecto de las policías, y hay más. Tales violaciones a los derechos humanos ni siquiera existieron. Siempre fue mentira y siempre fue obvio que lo era. La evidencia disponible de los niveles de destrucción que los manifestantes estaban causando con su violencia no dejaba espacio alguno para suponer que la policía estaba haciendo un uso irracional de la fuerza. Por el contrario, el número de personas que murieron en ese tiempo es suficientemente bajo como para poder asegurar sin margen de error que la acción represora del Estado fue en realidad débil. Los daños que sufrió el transporte y el mobiliario público, la destrucción del comercio, la pérdida de cientos de miles de empleos, el miedo, todo calificado entonces por el propio Boric como protesta social, no fue algo que causara el gobierno o la policía, sino los delincuentes. Los que resultaron heridos en sus ojos fueron bastantes, pero ese era el resultado previsible del uso de armas de servicio que habían sido definidas y legitimadas por el Poder Civil. De hecho, es el Poder Civil el encargado de definir cuáles son las reglas del uso de la fuerza que debe regir el actuar de las fuerzas de orden y seguridad y cuáles son los instrumentos que tienen el derecho y también el deber de utilizar. Si esas reglas o esas normas eran armas, eran inapropiadas, como decía la izquierda extrema en ese tiempo, entonces la responsabilidad recae no sobre los que lo usaron, sino sobre el poder ejecutivo y legislativo. Siempre fue mentira y siempre fue obvia la mala fe de parte de quienes sostenían la hipótesis de las violaciones a los derechos humanos. Entre otras cosas, porque en contextos muy distintos, Boric, Vallejo, Cariola, o sea, el Frente Amplio y el Partido Comunista en general, sostuvieron exactamente el mismo discurso. Lo acusaron de asesino durante el estallido, de asesino en la pandemia, asesino serial. Completamente absurdo. Que ni ellos se lo creían ha quedado ahora al descubierto. Entre los años que lo acusaban de asesino y hoy no ha habido ningún antecedente adicional que justificara un cambio de actitud o de opinión de su parte. No ha pasado nada. No ha habido nada que ahora se supiera y antes no, salvo un cambio de lugar. Pasaron de ser oposición a ser gobierno. Pero este cambio no dice relación alguna con lo que pasó o no pasó el 2019 y el 2020. Hay muchas prácticas de la política que estimo de dudosa moralidad, pero esto
inventar cosas sobre las personas, acusar a alguien de cometer un delito grave, hacer de una situación crítica para la propia ciudadanía, como lo fue la violencia del 2019 y el COVID, una oportunidad política para difamar y sacar ventajas cortas. La injusticia fue grande y así como la izquierda radical no tuvo problemas con acusar falsamente, así también la derecha fue débil, debilísima, en su defensa de la verdad e indirectamente de Piñera. Todos se protegían del riesgo de ser llevados a tribunales internacionales, todos estaban asustados. Esto lo he dicho 1000 veces, por si acaso, muchísimas, que no solo él no violó los derechos humanos, sino que tales violaciones jamás se produjeron. No fueron errores políticos los que se le achacaron, fueron crímenes. De hecho, varios lo llamaron criminal, le desearon la muerte, lo calificaron de infeliz. Varios que hoy están o estuvieron en el gobierno, no uno que otro tuitero demente. ¿Qué supieron hace unos meses que no sabían entonces? Nada. Son mentirosos, difamadores, oportunistas, buitres de las tragedias que afectaron a nuestro país. Aún así, yo al menos no dejaré de decir que el error más grave de Sebastián Piñera fue el que cometió durante el llamado estallido social. Y me parece gravísimo lo que Chile Vamos intenta hacer ahora, que es reivindicar su actitud como la que es propia de un demócrata. Y me veo en la obligación de confrontarlos porque un diagnóstico equivocado tiene efectos prácticos, como quedó demostrado con el segundo proceso constituyente, bajo la premisa de que, supuesta premisa de que los chilenos querían y seguían queriendo una nueva constitución. Se volvió a abrir un periodo de inestabilidad, se gastaron millones de dólares para llegar finalmente a la conclusión de que en realidad lo de la nueva constitución fue una oportunidad que los chilenos le dieron a la clase política solo porque esa fue la única oferta que ella hizo para recuperar la paz. Paz que por lo demás se alcanzó gracias al COVID, porque la firma del acuerdo fue seguida por numerosos y nuevos actos de violencia. Christian Barken, en su carta abierta y refiriéndose a la actitud de Sebastián Piñera durante el estallido, esbozó la tesis de que el camino escogido por el expresidente fue el camino democrático. Abro comillas. Era más fácil recurrir a la fuerza que a la razón. Habla de una lucidez política cada vez más escasa y habría que ser muy mezquino para no reconocer eso. No estoy de acuerdo. Obviamente, en una república democrática, el uso de la fuerza es y debe ser el último recurso, pero es un recurso que la propia democracia entrega al poder político para evitar cosas como las que tanto daño causaron a los chilenos por la inacción del Estado. Probablemente Barken no quiso deslegitimar el uso de la fuerza, o al menos no fue tan explícito como Evelyn Matei, pero las declaraciones de la alcaldesa son, en este sentido, francamente preocupante cuando dice que uno de los legados de Piñera es no haber sacado a las Fuerzas Armadas a las calles durante el estallido social. Abro comillas, él se negó, dijo textualmente, a actuar con más violencia en esos momentos tan duros para el país. En esos instantes reaccionó con un interés impresionante, dijo, agregando que siempre buscó una solución democrática para los problemas de Chile. O sea, lo que dice la mujer que quiere dirigir a nuestro país una vez que termine este gobierno es que en contextos de máxima violencia, como los del 2019, violencia, insisto, que causó mucho daño a millones de chilenos, es un mérito, es algo digno de elogio no haber pedido la intervención de las Fuerzas Armadas. En su opinión, la intervención militar sería un acto de violencia y como contrapartida, un acto contrario a la democracia. Más allá de la polémica en relación a Sebastián Piñera, creo que no es oportuno hacer en estos momentos un juicio demasiado tajante sobre su desempeño en la gestión de la crisis, aunque me parece que ese es el aspecto más negro de sus dos gobiernos. Pero, ¿qué confianza puede dar una persona como Evelyn Matei, que en el fondo deslegitima el uso de la fuerza cuando de reprimir la violencia se trata? Porque estas declaraciones tienen una intención retrospectiva, evidentemente, pero también tienen un efecto en el futuro. ¿Qué nos está diciendo Evelyn Matei, candidata presidencial de Chile Vamos? Que de llegar ella a la presidencia, la oposición podría llegar a acusarla de dictatorial si pide la intervención de militares, sean cuales fueren las circunstancias en que eso ocurra. Que las Fuerzas Armadas son un recurso violento, porque si es así, entonces no tiene sentido que existan, porque para eso están, para aplicar la fuerza, para reprimir la violencia. Y no parece exagerado decir que era oportuna su intervención con las imágenes de la época que hay disponible en internet del 2019. Ataques, quemas a carabineros del metro, de supermercados y farmacias que no volvieron a abrir, saqueos de locales, conculcación hasta de las más básicas de las libertades civiles.
Actualmente hay más que eso incluso. Acribillamientos, secuestros, desmembramiento de cadáveres, control territorial de narcos. ¿En serio sacar a las Fuerzas Armadas a la calle es un acto poco democrático? Porque si es así, entonces es bueno que los chilenos dimensionen el significado, la repercusión que tiene para el futuro este tipo de aseveraciones. Hay muchísimos aspectos que se pueden destacar de Sebastián Piñera. Su eficiencia cambió el destino de la vida de muchísimas personas. Yo misma, muy crítica suya, lo decía hace poco en un video. Pero señalar esto como un legado, no sé la verdad que quiso decir Barken, porque a diferencia de muchos otros, él fue claro en la condena de la violencia. Pero lo de Evelyn Matei no tiene doble lectura, salvo que ella se refiera solo al contexto particular del 2019 y pretenda hacernos pensar que esa violencia no fue suficiente. Gravísimo, gravísimo que Chile Vamos pretenda blanquear su mega error, porque incluso aunque se hubiera intentado una salida pacífica a la crisis, un acuerdo transversal, no es cierto que la única opción fuera de corte constitucional. De hecho, la derecha podría haber ofrecido una opción propia, como alternativa a la de una nueva constitución, que era parte de la agenda de la izquierda más radical, que había perdido recién la elección presidencial, además. Entonces, la pretensión de que la disyuntiva era o una nueva constitución o la guerra es falsa. El plebiscito perfectamente podría haber ofrecido dos opciones, por ejemplo, reformas sociales o nueva constitución. También podría haber solicitado la opinión de la mayoría en relación a la intervención de las Fuerzas Armadas. Podemos pasar días pensando alternativas, pero propongo estas dos con un solo objetivo. No pretendan hacernos creer, no somos tontos, que acá había solo una opción. No es cierto. Y hoy día lo único que buscan con esta interpretación mañosa de los hechos es no pagar costos en el futuro de lo que a todas luces fue un error. En fin, es sospechoso que Chile Vamos intente justificar lo injustificable, y supongo que tiene un sentido de oportunismo político, que es el de no pagar los costos que debería asumir después del fracaso de este segundo proceso que la mayoría de los chilenos no quería. Creo que hay muchas formas de destacar la figura del presidente Piñera: su capacidad de trabajo, su inteligencia, su seriedad, su eficiencia, la gestión de la reconstrucción, la PGU, y me parece muy oportunista pretender que estuvo bien precisamente en lo que estuvo mal, porque a diferencia de lo que se puede decir de sus méritos, en el error su responsabilidad está mucho más diluida, porque fue un error de diagnóstico y estratégico compartido por las dirigencias de los partidos políticos y la élite.